Jeffrey Dahmer, un nombre que nos hace temblar. Lo llamaban el caníbal de Milwaukee, un hombre cuyos crímenes y vida dejaron una marca profunda en el mundo. Dahmer no solo mataba, disfrutaba del miedo que causaba. Nació el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin. Desde niño, algo en él no andaba bien. Detrás de su cara común se escondía un cazador mortal. Sus crímenes comenzaron en 1978. Dahmer no solo asesinaba, también cortaba en pedazos y se comía a sus víctimas. Vamos a adentrarnos en su mente y en sus terribles actos. La infancia de Jeffrey Dahmer ya mostraba señales preocupantes. Dahmer siempre fue diferente a los demás niños. Su familia notaba que se comportaba de forma rara. Prefería abrir animales muertos a jugar con otros niños. Esta fascinación por la muerte se hizo más fuerte con el tiempo. Dahmer tenía una obsesión enfermiza con los huesos y las tripas. Con solo 10 años, Dahmer ya mostraba un gusto por lo macabro. La familia de Dahmer no era feliz. Sus padres se peleaban todo el tiempo. Esta inestabilidad marcó a Jeffrey profundamente. Se sentía solo y abandonado. Estar solo lo hizo obsesionarse aún más con la muerte. Nadie podía imaginar en qué se convertiría. El alcohol se convirtió en su refugio. Nadie sospechaba que este niño solitario se volvería uno de los asesinos más terribles de la historia. Cuando era adolescente, la oscuridad que llevaba dentro se hizo más fuerte. Dahmer empezó a tener fantasías violentas. Estas fantasías eran muy perturbadoras. Imaginaba que tenía poder sobre otros y que hacía cosas horribles con cuerpos sin vida. No se atrevía a contarle a nadie lo que pensaba. A los 18 años, Dahmer cometió su primer asesinato. Mató a Stephen Hicks, un chico de 19 años. Dahmer lo vio pidiendo aventón en la carretera y lo convenció de ir a su casa a tomar unas cervezas. Allí, Dahmer lo golpeó con una pesa y lo estranguló hasta matarlo. Después de matar a Hicks, Dahmer cortó su cuerpo en pedazos. Guardó algunas partes como si fueran recuerdos. Dahmer fue a la universidad y tuvo varios trabajos, pero su deseo de matar solo crecía. En los años 80, los crímenes de Dahmer se volvieron aún peores. Su necesidad de matar no tenía límites. Cada asesinato era más cruel que el anterior. Sus víctimas eran chicos jóvenes, muchos de ellos pertenecientes a minorías. Dahmer los engañaba con promesas de dinero o drogas. Luego, los mataba de forma fría y calculada. Uno de los casos más terribles fue el de Conerak Sinta-Somphone, un niño de 14 años que logró escapar por un momento. Sin embargo, la policía, engañada por Dahmer, lo devolvió a sus manos. Horas después, Sinta-Somphone fue brutalmente asesinado. Cada asesinato seguía un patrón. Dahmer drogaba a sus víctimas, las estrangulaba y luego las cortaba en pedazos. Guardaba partes de sus cuerpos como recuerdos. Su apartamento era una casa del terror. Pero el fin de su reinado de terror se acercaba. Un patrón de horror. El modus operandi de Dahmer. Dahmer tenía una forma de matar metódica y escalofriante. Cada paso estaba planeado. Primero, elegía a sus víctimas. Prefería hombres jóvenes, que parecieran indefensos. Los engañaba con promesas atractivas. Una vez en su apartamento, comenzaba la pesadilla. Dahmer drogaba a sus víctimas. Las hacía sentir seguras, solo para traicionarlas después. Usaba pastillas para dormir muy fuertes. Esto las dejaba sin poder defenderse. Las estrangulaba con calma, disfrutando del control que tenía sobre ellas. Después de matarlas, comenzaba su ritual. Cortaba los cuerpos con una precisión escalofriante. Guardaba partes de ellos como si fueran trofeos. A veces, cocinaba y se comía la carne humana. Su apartamento era un museo del horror, lleno de restos de cuerpos. Cada crimen era un acto de control y crueldad. Es difícil imaginar lo horrible que eran los crímenes de Dahmer. Cada asesinato era brutal y calculado. Las víctimas sufrían no solo al morir, sino también después de la muerte. Dahmer no solo mataba, hacía cosas horribles con los cuerpos. Su apartamento era un verdadero infierno en la tierra. Dahmer cortaba en pedazos a sus víctimas, con una precisión escalofriante. Guardaba partes de los cuerpos en la nevera. Otros restos los disolvía en ácido. La policía encontró cabezas humanas, cráneos pintados y huesos esparcidos por todas partes.
Además de desmembrar, Dahmer practicaba actos horribles con los cuerpos. Incluso intentó crear zombies, inyectando ácido en los cerebros de hombres vivos. El apartamento de Dahmer era un monumento al mal. Cuando la policía finalmente descubrió la verdad, quedaron horrorizados. Las víctimas de Dahmer no solo perdieron la vida, sus familias quedaron destrozadas. El impacto psicológico fue profundo y para siempre. El horror de sus muertes dejó heridas que nunca sanarán. Cada vida truncada dejó un vacío imposible de llenar. Las familias enfrentaron el dolor de la pérdida, pero también tuvieron que lidiar con el horror de cómo murieron sus seres queridos. Los detalles macabros de los crímenes de Dahmer se difundieron por todas partes. Cada nuevo descubrimiento era una puñalada en el corazón de las familias. El dolor se mezcló con el horror. La comunidad también sintió el impacto. Milwaukee estaba en shock. Nadie podía creer que un monstruo viviera entre ellos. Dahmer dejó un legado de dolor y trauma. La vida doble de Dahmer. Jeffrey Dahmer llevaba una doble vida. A simple vista, parecía un hombre normal. Trabajaba en una fábrica de chocolate. Mantenía una apariencia común. Pero detrás de esta fachada, se escondía un monstruo. Pocos podían imaginar el horror que ocultaba en su apartamento. Dahmer era un maestro del engaño. Sabía cómo esconderse a plena vista. Sus vecinos lo describían como tranquilo y educado. Nada en su comportamiento diario indicaba su lado oscuro. Esta capacidad para ocultar su verdadera naturaleza lo hacía aún más peligroso. En su vida privada, Dahmer era un solitario. Bebía mucho alcohol para calmar sus demonios internos. Su apartamento era su santuario del horror. Allí, daba rienda suelta a sus impulsos más oscuros. El 22 de julio de 1991, Dahmer cometió un error fatal. Tracy Edwards logró escapar de su apartamento. Corría por las calles, esposado y aterrorizado. Encontró a 2 policías y les contó su historia. Los oficiales, aunque no estaban seguros de creerle, decidieron investigar. Este fue el comienzo del fin para Dahmer. Cuando la policía llegó al apartamento de Dahmer, encontraron una escena de horror indescriptible. Los restos humanos y fotografías macabras confirmaron las palabras de Edwards. Dahmer fue arrestado en ese mismo momento. Durante el interrogatorio, Dahmer confesó sus crímenes con detalle. La captura de Dahmer fue un alivio para la comunidad. El juicio de Jeffrey Dahmer comenzó el 30 de enero de 1992. Dahmer se declaró culpable, pero dijo que estaba loco. Sus abogados intentaron demostrar que no estaba en sus cabales, pero los fiscales argumentaron que Dahmer sabía lo que hacía. El juicio fue una pesadilla para las familias de las víctimas. El 17 de febrero de 1992, Dahmer fue declarado culpable. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas. Dahmer fue asesinado por otro preso en 1994. El caso de Jeffrey Dahmer nos enseñó muchas cosas. Primero, mostró la importancia de tomar en serio las señales de comportamiento extraño. Las señales tempranas en la vida de Dahmer fueron ignoradas. Si hubieran sido tratadas, quizás sus crímenes se habrían evitado. También reveló las fallas en el sistema de justicia. La policía tuvo varias oportunidades para capturar a Dahmer antes, pero la falta de comunicación y la negligencia permitieron que continuara su reinado de terror. Dahmer dejó un legado oscuro, pero también importantes lecciones. Jeffrey Dahmer será recordado como uno de los asesinos más terribles de la historia. Su vida y crímenes dejaron una marca imborrable en el mundo, no solo por la brutalidad de sus actos, sino por el impacto psicológico y social. Dahmer era un símbolo del mal. Su captura mostró las fallas del sistema. Las lecciones de su caso mejoraron la comprensión de la psicopatía. Aunque el monstruo haya sido derrotado, las cicatrices persisten. Debemos trabajar para evitar que tales horrores vuelvan a ocurrir. La historia de Dahmer es un testimonio de la oscuridad humana.